Hola, soy Yasmin Arias y en este video les voy a hablar sobre el famoso libro llamado El Principito. Este libro tiene muchas enseñanzas y es un libro muy bonito, personalmente es uno de mis libros favoritos. Trata sobre un principito de un planeta lejano que quiere viajar para conocer otros mundos, para conocer su mundo ideal. Al empezar a viajar, llega a varios planetas donde conoce a varias personas muy diferentes. Conoce desde un rey que es muy soberbio hasta un borracho y a un específico un farolero. A mí me gusta mucho hablar sobre este farolero porque es uno de mis planetas favoritos y los momentos que más hablan sobre este libro. Como por ejemplo, dice que el que mejor le caía de todos los demás que había visitado era el farolero, porque era el único que no se preocupaba por sí mismo, se preocupaba por hacer su trabajo, pero que aún así se había perdido la idea de vivir. No sé, me hace muy interesante porque muchas veces creo que es algo que nos pasa a todos aquellos que no nos importan solo los demás, sino a los que nos centramos mucho en buscar que las cosas estén bien hechas. Entonces, como estas veces que te enfocas tanto en el trabajo que se te olvida pensar a veces un poco también en ti y en tus necesidades. Cuando el principito llega finalmente al planeta Tierra, conoce varios personajes a comparación de los otros planetas en los que solamente conocía uno. Al llegar aquí se da cuenta que existen muchas tentaciones, cosas buenas y cosas malas y un fin de cosas distintas. Cuando llega, primero conoce algo que era como la tentación, una serpiente, y logra evadirla. Luego encuentra un campo de rosas donde él se queda muy triste porque él tenía una rosa en su planeta, una sola rosa que era única e irrepetible. Y al conocer a todas estas rosas, se da cuenta que su rosa no era única, que todas eran igual de frívolas. Esto lo pone muy triste y le hace pensar que si su rosa se enterara que no es única, también intentaría fingir que muere por la vergüenza de creer que no hay nadie más como ella. Sin embargo, también conoce el principito a un zorro que le dice, que le explica cómo son los hombres de la tierra. Y al hablar de esto, se domestica al zorro. El zorro le pide que lo domestique y le explica que domesticar es que él ya no va, ahora si ve los rayos del sol, ya no solo los verá como rayos del sol, sino los verá como el color de su cabello o cosas por el estilo, que ahora le hará falta para vivir. Entonces, al domesticar este zorro se vuelven muy buenos amigos, pero se da cuenta que se tiene que ir y lo abandona y el zorro se queja por esto. En esto nos damos cuenta que como cuando no hay un lazo en específico, no, no hay una importancia si algo se va, pero en cambio si se crea un lazo muy fuerte, las despedidas se vuelven muy muy difíciles. Y al despedirse el zorro le dice, tú tienes una rosa única, ve y díselo, tu rosa es única porque tú la quieres, porque tú la tienes domesticada. Eso se me hizo algo muy bello, algo que se debe como resaltar. Y algo que más me llama la atención de esto es cómo la inocencia de los niños se va perdiendo conforme las personas van creciendo. Cómo a los adultos ya no les importa esto, se vuelven soberbios muchos. Ya no les interesa, ya no tienen la mente abierta. Como decía al inicio, hay una parte del dibujo que dice el aviador, que es el piloto, que es el que cuenta la historia, que dice que él de niño había pintado un dibujo que era una boa que se había comido un elefante. Y cuando se lo enseñaba a todos los adultos decían que era un sombrero. Y él no entendía por qué nadie podía entender su dibujo, que era muy sencillo. Y era porque los adultos ya no tienen una imaginación abierta, ya no tienen tiempo para creer en cosas distintas. Y esto, cuando el principito conoce al piloto, le pide que le construya un borrego, un cordero, para ser específicos. Y al inicio le intenta dibujar un cordero y le dice, no, este cordero no, está muy triste, que este está muy enojado, este está, se me va a escapar.
Entonces, al final, le dibuja solo una caja. Y en ese momento el Principito se vuelve muy feliz y dice, eso es exactamente lo que quería. Dice que adentro estaba su corderito. Entonces, vemos cómo el Principito ayuda al piloto a darse cuenta de todas estas cosas que se habían perdido, toda esta inocencia y esta magia de ser un niño. Tiene muchas enseñanzas este libro que yo creo que no se pueden entender tan fácil, pero simplemente es uno de mis libros favoritos, en el que te puedes identificar con más de 1000 palabras. Hay una en específico que el zorro se lo dice al Principito antes de despedirse. Y me gusta mucho esta frase, y es muy muy famosa, en realidad casi todos la conocen. Dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y con esto quiero cerrar mi video. Lo esencial es invisible a los ojos. Gracias, soy Yasmin Arias.